Tenía un compañero de trabajo que llegó a ser encargado. Y cuando él fue encargado, tenía un dicho. El dicho era: el que avisa no es traidor. No lo he visto en la Biblia, pero es bastante práctico. El que avisa no es traidor. Inmediatamente te decía: si no cumplís el trabajo, voy a tener que sancionarte. Así que el día que te toque la sanción, no creas que te traicione por ser tu amigo. Decía David: tarjeta roja directa. Hay cosas que tienen tarjetas rojas directas que Dios en su amor, pero también en su justicia, no puede pasar por alto. Entonces, Dios ha establecido leyes que están en su palabra escrita y que están en nuestro corazón también, porque dice que iba a poner su ley en nuestros corazones. La conciencia nos habla cuando cometemos errores. Eso es el aviso de Dios. Cuando Dios viene muchas veces y permite algunas cosas, y bueno, el que avisa no es traidor, dice el dicho de mi amigo, pero el Señor es amor, también es misericordioso, pero también es justo. Parece que esta ley tiene muchos más años que algunos que la practican aquí en la tierra, ¿no? Poniéndole ese título. Dios, si hablaríamos de la historia, tenemos innumerables eventos, innumerables momentos y a hombres que Dios puso precisamente para anunciar que Dios es amor, pero también Dios ha puesto leyes y que en algún momento la misericordia de Dios se tiene que transformar en justicia. Tenemos allí al principio a Noé. Dios puso un hombre que por nada menos que 120 años estuvo trabajando y predicando a esa generación que estaba perdida y era perversa, predicándoles y anunciándoles que la gracia de Dios estaba con ellos. Esa arca que estaba construyendo era para que se salvasen de un gran diluvio que vendría, pero la gente no creyó. Dice la palabra que se dieron cuenta, qué tremendo, se dieron cuenta cuando el agua se los llevaba. El arca se había cerrado y aún con el arca cerrada, muchos de ellos siguieron creyendo que subido arriba de un árbol o un monte alto se salvarían y no se dieron cuenta hasta que el agua se los llevó a todos. Qué terrible que es el hombre que a veces no logra mirar las consecuencias. Noé predicó, pero la gente no escuchó. Así también hubo otro hombre que Dios le permitió llegar a una ciudad y allí anunciar que Dios iba a juzgar un día. Y allí este hombre dice que entristecía su corazón viendo lo que los hombres hacían y anunciándole de un juicio que vendría. Este era Lot. Y sin embargo, vino sobre esa tierra fuego, ya no agua, ahora fuego. Y consumió a todos. Solamente se salvó la familia de Noé. Dios avisa. Dios nunca
trae juicio sin anunciar mucho, pero mucho tiempo antes. Por eso está la palabra escrita, que dice, tenemos la palabra escrita a la cual haremos bien en estar atentos. Cuando Dios había formado su pueblo y ya estaban establecidos, Dios puso profetas que anunciaran y bajaran de parte de Dios la palabra y la anunciaran al pueblo, le enseñaran al pueblo los principios y le enseñaran de la gracia y la misericordia de Dios, pero también que si desobedecían, cosas terribles iban a ocurrirle. Más de una vez no escucharon y lo llevaron cautivo un par de veces. Dice que aún con anzuelos lo llevaban. ¡Qué terrible! Pero Dios no es misericordioso, pero sí Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero no puede pasar por alto, como decía la palabra recién, tarjeta roja, la mereciste, porque te equivocaste. Allí hay uno de los grandes profetas, y está Isaías, y tiene una visión de la presencia de Dios, y ahí ve el cielo, y ve a Cristo sentado en el cielo, y dice que sus faldas, su vestimenta llegaban a la tierra, la grandeza y el poder de ese Dios que nos amó tanto, y que tiene tanta misericordia, y tantas promesas de bendición para cada uno de nosotros. Ahí estaba Dios en los cielos. Y su falda, su vestimenta llegaban al templo. Y en el templo hubo conmoción, estruendo, humo. Porque ¿quién podrá contener la grandeza de Dios? Es que muchas veces decimos amar a Dios, que Dios nos ama, y creemos que porque somos hombres, Dios va a dejar pasar cosas en nuestra vida, pero ese Dios no lo contiene el universo. Nadie puede contener a Dios. ¿Cuánto más puede dejar pasar por alto a veces nuestras desidias y nuestras malas acciones? Y está el profeta y se da cuenta que ha visto a Dios y nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Y entonces dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. Sin embargo, Dios manda a un ángel que toque sus labios y dice, esto ha tocado tus labios, esto ha limpiado tus labios y también ha limpiado tu corazón. Y cuando logra tener paz, porque le dice, ha sido quitada tu culpa, y cuando logra tener paz el profeta ante la presencia magnífica de Dios, escucha una voz que dice, heme aquí, ¿quién irá por nosotros? Dice Dios. Y el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Pues no pudo escuchar la voz que venía del trono directamente, preguntando quién irá al mundo a anunciarle de salvación, quién irá al pueblo a anunciarle que yo los amo, pero que tienen que tener un cambio de vida. Y entonces cuando sus labios son tocados, cuando su culpa es quitada, cuando sus pecados son perdonados, entonces está en condición para escuchar de parte de Dios el llamado. ¿Quién irá? Dice Dios, por nosotros. No podemos bajar nosotros. Es necesario que un hombre anuncie. Y el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Y se sigue escuchando la voz desde los cielos. Y si alguna vez la escuchaste, gloria a Dios, obedece lo que el Señor te mande a hacer. Pero si muchas veces no escuchamos a Dios, es porque no hemos podido ver a Dios.
Y si no podemos ver a Dios es porque hay labios, porque hay corazones, porque hay cosas en nuestras vidas que no nos permiten que nuestros oídos sean abiertos. Pero querida iglesia, el Señor tiene este mensaje para vos y para mí en este tiempo. ¿Quién irá por nosotros? Viene de la gloria de Dios en este tiempo para servir al Señor, para dar buen testimonio en el barrio, para con nuestra familia, para aquellos que están alrededor nuestro, aún en la iglesia. El Señor te necesita porque hay ministerios, hay dones que el Señor te ha dado y está esperando que lo desarrolles. Nadie queda ajeno, exceptuado de un don de Dios, porque la palabra dice que somos miembros de un cuerpo y cada miembro tiene algo que hacer. No hay miembro en el cuerpo que se resista a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando un miembro se resiste, el cuerpo se duele, ya lo has visto. Se duele el cuerpo, se enferma el cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro se duele, cuando un miembro no entiende que tiene una parte, el cuerpo se duele. Hay obra en la iglesia que hacer. Se sigue escuchando la voz desde los cielos. ¿Quién irá por nosotros? El Señor te necesita. Hay trabajo en la iglesia que hacer, niños, adolescentes, jóvenes. ¿Cuántos hay en esta plaza que por la gracia del Señor nos permitió alcanzar? Otros que necesitan ser discipulados, acompañados, guiados. Por eso estamos en este lugar. Pero el trabajo no termina en un mensaje de 10 minutos que el Señor trae, sino el trabajo continúa. Vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he mandado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Clamamos, Señor, te necesito, quiero que estés conmigo, pero nos falta muchas veces la primera parte. Vayan, prediquen, hagan discípulos, enséñenles. Lo próximo es yo estoy con vosotros. Queremos que el Señor esté, que su gracia nos guarde, nos acompañe. Pero el Señor nos ha mandado a hacer una obra que Él no puede hacerla. Ya bajó del cielo Cristo, ya demostró su gracia y su amor. Ahora somos Cristo en la tierra para hacer lo que el Señor nos mandó. Es necesario que vos lo tengas en cuenta, que yo lo tenga en cuenta, pero para hacer la obra, así como el profeta, es necesario que el Señor toque nuestros labios. Señor, soy hombre de labio inmundo, y probablemente no salían palabras groseras de sus labios, pero sí no salía siempre adoración a Dios. Hemos cambiado de reino, somos del reino de los cielos, debemos hablar como Dios habla, debemos querer y amar como Dios ama. Soy hombre de labios inmundos, mis labios no te honran todo el día, no hablo de vos todo el tiempo. Y entonces Dios toca sus labios y quita su culpa y perdona su falta. Es necesario esto para poder servir al Señor con libertad, para poder escuchar su voz y transmitirla. Porque transmitimos lo que Dios dice, no podemos transmitir nuestras palabras y estamos en este lugar para eso. No solamente el mensaje que se da desde el frente, sino hay muchos para ir y acercarle a Dios y decirle que Dios los ama y también que hay una tarjeta roja que algún día la verán si no han aceptado a Cristo. Pues hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, si te das cuenta que hay cosas que no salieron bien, hoy es el tiempo de decirle como el profeta: Señor, ¡ay de mí, Señor!
Y cuando le digamos, Señor, ay de mí, el Señor, ten en cuenta, va a salir a nuestro encuentro, va a ponernos a cuenta. Y una vez que estemos a cuenta, hay trabajo que hacer. Hay gente en la iglesia que discipular. Hay gente que llevarle la palabra. Hay gente que necesita del amor tuyo, de un abrazo, de una palabra tuya. Pero también el mundo, como hoy lo vemos, necesita que le anunciemos no solamente que Dios los ama, porque Dios ama todo de tal manera que envió a Cristo, pero el que en Él cree se salva. Pero el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado. El mensaje de salvación que tenemos para llevarle al mundo es que Dios los ama. Pero un día, como veíamos hoy, el juicio de Dios se hará manifiesto. Y el que no creyó en Cristo y el Señor venga a llevarnos como iglesia, se quedará y pasará tiempos de gran tribulación, que muy pocos se salvarán. Y aún el que se salve no se va a salvar por pagar el precio de su salvación con su vida. Va a ser muerto por haber creído en Cristo, porque nadie se salva por sí mismo. Todos nos salvamos a través de Cristo. Pero hoy la gracia de Dios a nosotros nos permite seguir viviendo, nos cubre, nos guarda, nos libra. Pero cuando el Espíritu Santo no esté, cuando la iglesia se haya ido, aquellos que se quedaron van a ser torturados, atormentados, muchos muertos por haber aceptado a Cristo. Algunos se salvarán, pero el mundo no lo sabe. El mundo cree que está todo bien. Y la palabra dice, hablamos de Noé, hablamos de Lot, dice que como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, estará la gente casándose, dándose en casamiento, dándose libertades que Dios no la dio. Yo te la doy, dice el hombre. Hace lo que te parezca, todo está bien, todas las ideologías están bien, todos somos iguales. Así nos dice la palabra de Dios. Como en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, estarán los hombres casándose, dándose en casamiento. Y como en los tiempos de Noé, no se darán cuenta, como decíamos recién, hasta que venga el juicio. Este es el mensaje que tenemos para anunciar. Al que no tiene a Cristo, tenemos mensaje para dar a aquellos que conocieron y discipular también, pero es tuyo el mandato que el Señor te dio, es tuya la obligación, así también como mía. Dios nos dio dones, Dios nos dio ministerio, y muchas veces pasa como con este encargado. Allí venía y: querido, tenés que terminar el trabajo, porque si no terminás el trabajo, y habrá una sanción. Y hay un anuncio, y Dios anuncia hoy: hay un trabajo que terminar, iglesia. Hay un trabajo que el Señor te dio a vos y me dio a mí, que muchas veces quedó anulado. Y muchos se pierden, y muchos no tienen la oportunidad de escuchar de la gracia y el amor de Dios, porque nosotros creemos que es tan grande el amor de Dios, que va a cubrir mis faltas y va a cubrir aquello que yo dejé de hacer. Querida iglesia, no hay más tiempo. Querida iglesia, no hay más tiempo de dedicarnos a nuestras cosas. Había un tiempo cuando el pueblo de Dios creyó que todo estaba bien, y comenzaron a edificar sus casas, y comenzaron a hacer cosas, inclusive tomaban de los materiales para hacer el templo y edificaban sus casas. Y vino la palabra de Dios: es para vosotros tiempo de edificar vuestras casas y hacerlas artesonadas y llenarlas de lujos, y la casa de Dios está desordenada y vacía. Y hoy viene la palabra de Dios, recibirla de Dios. Es para vosotros tiempo de dedicarnos a muchas cosas que son necesarias para nosotros, son necesarias para nuestra familia. Pero la casa de Dios, y no hablamos del templo físico ni el salón, la casa de Dios,
el pueblo de Dios está desordenado y muchas veces vacío, sin presencia de Dios. Es tu obligación, es la mía. El que avisa, decía este dicho, no es traidor. Y duele. Y yo lo veía como orgulloso a este muchacho, sin embargo es real. Hay alguien que te está pagando por el trabajo que estás haciendo. Hay alguien que pagó muy caro lo que tiene, la empresa que tiene, para que vos gastes tus energías y malgastes el sueldo que te está pagando. Simplemente en dejar de hacer lo que tenés que hacer. El aviso de Dios en esta tarde. Y yo no quiero ser fuerte, pero sí verás. El Señor nos ha dejado para guardar sus cosas, a vos y a mí. No solo a mí que soy pastor, sino a vos. Y tenés cosas para hacer. Y el Señor un día demandará o te premiará como Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que perseveran y esperan su venida. Pablo, su vida no fue color de rosa. Castigado 39 azotes, 40 menos 1, 4 o 5 veces, allí lo enumera, por cárceles, por juicios, en peligros de muerte, en naufragios. Peleó la carrera que tenemos que pelear, y a veces nos parece demasiado lo que el Señor nos pide. Compáralo con Pablo. He acabado la carrera, pero he guardado la fe. Te pregunto, o te dejo este interrogante. Pregúntate luego. ¿He guardado la fe? ¿He peleado la batalla de ser un buen cristiano? ¿He corrido lealmente la carrera? ¿Recibiré esa corona algún día? Está dispuesta para vos y para mí la corona de justicia, pero quedará el juez justo a aquellos que aman su venida. Querida iglesia, el Señor te necesita. Vos ves los campos blancos para la siega. Rogamos al Señor que envíe obreros, porque así nos dijo el Señor. Sos obrero, sos obrero, sos obrero, sos obrero. Sos obrero de la mies de Cristo. Dale gracias al Señor porque te puso en sus labores. Pero solamente aquel que mira adelante y va con las manos en el arado hará buen surco. No aquel que mira atrás.